incluso salir de la sesión y volver a entrar. Y si el archivo está colgado, significa que quedó bien guardado. Si ustedes pueden ver el PDF o el documento de Word que enviaron o el video que mandaron, significa que si ustedes lo pueden ver y descargar, entonces ya está guardado en la plataforma, ¿verdad? Esa es la manera de confirmar si ya llegó o no llegó. Ustedes tienen el poder para poder determinar si llegó o no llegó el trabajo, eh, y confirmarlo a tiempo. En cuanto a la primera tarea que hay, es la del video, ¿verdad? La del video que les he dejado, ahí lo pueden ir trabajando también. Eh, Solamente quería mostrarles aquí en pantalla. Quiero ir al aula virtual para mostrarles algo. Permítanme. Voy a ingresar para mostrárselos por acá, antes de la diapositiva. Quiero mostrarles algo. Mientras tanto, me quito el calor que tengo. Ya les digo, permítanme. Estoy entrando a la plataforma. Ahorita me tardé un poquito para entrar a la sesión porque como que hay que estar recargando y recargando para que cargue por fin el botón de iniciar Zoom, ¿verdad? Cuesta al principio a veces. Cuando les pase eso, de que le dieron clic, quizás están en computadora, le dieron clic y le salió un letrero 502 Get the Way que dice ahí, vuelvan a recargar y recargar y recargar hasta que les aparezca, ¿verdad? Que a mí me suele pasar también. Entonces, es algo normal, por ahorita se ha vuelto normal eso. No era así antes, no sé qué habrá pasado con la plataforma. Dime, Aaron. ¿Tienes alguna consulta? Licenciado, buenas noches, ¿qué tal? Buenas Sí, noches. sí, le iba a consultar de esa primera tarea solo para curarme en salud nuevamente. Ajá. Quería consultarle, esa era de que podíamos buscar versículos acerca de la paz y hablar de la importancia del mantenimiento de la paz, ¿cierto? Exactamente, exactamente. Esto es lo que quería mostrarles. Ahí les voy a explicar. Ahí está la tarea de primer parcial, ¿verdad? Ustedes pueden entrar por el medio del menú. Ahí entrega tareas y lo lleva directamente ahí. Antes está lo de los recursos. Aquí en la carpeta de documentos de la iglesia están todos los PDFs de todos los documentos de la iglesia que vamos a utilizar como consulta, ¿verdad? Todos los que tenemos para la clase. Son en total 24, 25 con la Fratelli Tutti, en total, lo que vamos a manejar a lo largo de todo el periodo. Y, ¿cómo se llama? Mm, Todavía no he pasado la lista, no te preocupes. En cuanto a la parte de entrega de tareas, pues aquí está la tabla que les mostraba. Aquí está cada tarea de primer parcial con el video de la película que van a ver. Después aparece la viñeta, tarea segundo parcial con su tabla y las tareas también debajo con la película que hay que ver. Y la tercer parcial con su tabla, las tareas de ese tercer parcial con la película que también hay que ver, ¿verdad? De San Pío China. Y abajo van a encontrar la presentación de la asignatura que fue el día 16 de mayo, el video de la clase con en vez del PDF les puse el syllabus, porque es exactamente lo mismo que expliqué ahí. Ahí está lo de que el syllabus explicaba. Y el 17 de mayo, pues, como les dije, el día de ayer, pues, desgraciadamente se me olvidó poner a grabar la clase. Espero que ahorita sí estoy grabando. Entonces, al final me quedé grabando nuevamente y logré grabar 20 minutos, un poco más sintético de lo que me expandí explicando, pero básicamente es el contenido que está en la diapositiva que también les dejé aquí abajo también del 17 de mayo. Y pues hoy ya está el espacio para el día de hoy también. Así vamos a ir completando con grabación y PDF lo que vayamos viendo cada uno de los días, ¿verdad? Para que tengan todo ahí a la mano. Así que vamos a comenzar. Permítanme nada más pasar ya a la parte de la asistencia. Denme un segundito. Ups. Aquí. Doctrina de las 8 de la P. Bueno, voy pasando lista. Génesis Galilea Colomer. Presente. Pongo en pantalla también para que lo vean. Carmen Yadira Chichía. Presente, buenas noches. Buenas noches. En la grabación no se va a poder ver el listado de asistencia. Henry Miguel Morales, porque está la diapositiva puesta. Él no tiene energía. No tiene energía. Voy a poner aquí una letra E de energía para anticipar el permiso que después obviamente hay que darle cuando él obviamente también haga lo que les pedí. Cuando se les vaya la energía, graben un pequeño video que demuestre, dile a él que se grabe algún videito de que se le fue la energía, porque tienen que constatarlo. Te creo, pero como la norma pide que toda excusa tiene que estar debidamente documentada, entonces yo les pido siempre que me envíen algo que haga constar eso. Si es el aviso de la ENE, pues el aviso de la ENE.
Y si no, pues un pequeño video del corte energético inoportuno, ¿verdad? Que tuvieron. O que de repente se les cayó el wifi en toda la casa y me graban un video del router que no tiene señal. También eso puede servir, ¿verdad? Aunque el wifi no debería ser excusa porque debemos tener un plan B, que sería datos, ¿verdad? El plan B sería tener datos. Pero si llegara a pasar, en cuanto a la energía, sí es importante el videito. Dile que si lo puede hacer, que me lo mande también, simplemente para poder juntarlo al tema del permiso, ¿verdad? Andrea Sofía, Presente. Ana Giselle Silva, un video cortito de unos 30 segundos suficiente. No se vaya a complicar algo. Presente, Ana. Ok, Héctor Lick, Escalante, disculpe, le interrumpa. dime, dime. En mi caso, cuando aquí se va la energía, se va la señal. Por ende, los datos no funcionan. Ok, ¿tú dónde vives? ¿En qué localidad? Dalí, la ciudad de Dalí, Dalí. salida al paraíso, colonia de Quiquisque. Sí, ya he tenido experiencias en otros periodos con los chicos de Danlí, ¿verdad? ¿Qué situación? Les pasa lo mismo a los de Cotepeque también, ¿verdad? A los que están allá. No hay forma de solucionar. Sí, bueno, en todo caso, entonces, en ese caso, mándenme el video del corte energético y es suficiente. Héctor José Escalante, no me contestó, no lo escuché. Juliet Nicole. Juliet Nicole, tampoco. Michael Heriberto, Michael, tampoco. Andrea Michelle Aguilar, Andrea, tampoco. Delia María Cañas. Sadie, ¿tenías alguna duda? Que veo tu mano levantada. Sadie. ¿Me escuchan, jóvenes? Jóvenes, ¿me escuchan? Ahora sí. Ahora sí. Sí, Ok. ahora sí. Sí, Ok, ahora sí. creo que los vi congelados a todos por un momento. Disculpe. Vuelvo a preguntar. Héctor José Escalante. No está. Juliet Nicole Portillo. Tampoco. Michael Heriberto. Tampoco. Andrea Michelle Aguilar. Presente, buenas Ok, noches. listo. Delia María Cañas. Delia María. No está. Presente, Aquí buenas está. noches. Ok. William Edgardo Castro. William Edgardo. No está. Francis Anaí Escoto. Presente. Andrius Isabelo Mengíbar. Andrius Isabelo. No está. Presente, presente. Listo. Joana Alejandra Machuca. Presente. Abigail Paz. Presente. Olman Roberto. Buenas noches, presente. Carlos José Muñoz. Presente. Presente. Ok. Nicole Estefanía. Presente. Aarón Gustavo. Presente. María Fernanda Raudales. Presente. Ashley Dayana Rivas. Presente. Daniela Alejandra Elvir. Presente. Dayana Alejandra Oviedo. Presente. Henry Joseph Ortiz. Henry Joseph. No está. Ariana Linet Paz. Presente. Daniela Berenice Aguiriano. Presente, buenas noches. Buenas noches. Oscar Edgardo Romero. Presente, buenas noches. Buenas noches. Vilene Soán García. Buenas noches, presente. Kenneth Esaú Cantarero. Presente, buenas noches. Henry Ortiz. Ok, Henry, no te preocupes. Ana Mariela Reyes. Presente, buenas noches. Buenas noches. Ángeles Melisa López. Ángeles Melisa. No está. Sadie Lisbeth González. Tampoco. Presente, buenas noches. Listo, buenas noches. Génesis Nicole Chennington. Presente, buenas noches. Buenas noches. Catherine Maritza Pérez. Presente. Marilyn Naomi Moreira. Presente, Lee. Yulisa Abigail Orellana. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Carlos Luis Mena. Presente. Vilma Cristina González. Presente, Lee. Dayana Michelle Montiño. Presente. Cintia Guibeli Savillón. Presente. Angie Daniela Martínez.
Presente. Adriana María Presa. Presente. Alexandra Marcela Ramos. Presente. Marvin Alberto Girón. Marvin. ¿No está? Danelli Margarita. Presente. Ivana Cecilia. Ivana. ¿No está? Victoria Alejandra Murillo. Presente. Luis Antonio Landa. Presente. Lourdes Denise Moreno. Presente. Héctor Orlando. Héctor Orlando Navarro. Presente, Lee. Listo. Fanny, Presente, Lee. Fanny Samaria Parado. Ok. Fanny Presente. Yareli, Presente. Yareli Andino. Buenas noches, presente. Ok. Buenas noches. ¿Alguien más que haga falta? Yo, licenciado, soy el número 30, si no me equivoco. Número 30. Ok, José Alejandro. José Alejandro. No tiene ninguna falla, solo la de ayer. Hoy no. Hoy me la contó entonces, José Sí, Alejandro. Sí, la de hoy no tiene falla. No tiene falla. Como les expliqué el primer día, cuando tengan en blanco la casilla, significa que estuvieron presentes. Y yo solo voy marcando las fallas. Sí. Lo digo porque en la mañana también me preguntaron, Lick, yo he contestado todas las veces y yo creo que usted no me escucha porque no me pone en la casilla el 1. No, el que el 1 significa falla. Por eso es que lo aclaro. Bien, pasamos al contenido, chicos. Buenas noches, Lick. Disculpe, Buenas noches. fíjese que voy a añadir la clase. Ariasne. Vamos a ver. Ok, Ariasne, ¿tu apellido cuál es? Martínez Rodríguez. Martínez Rodríguez. Ok, bienvenida entonces. ¿Verdad? Bienvenida, ponte al día con el aula virtual. Ahí están todos los videos de los primeros días para que estés al día en todo. Bien, les comparto. El día de ayer estuvimos conversando un poquito sobre, a partir del texto de Génesis capítulo 4, cuando vemos a Caín, obviamente, siendo interpelado por Dios por la sangre de su hermano Abel. Eso fue lo que vimos el día de ayer. Y quiero pues traer a colación lo que dice la Fratelli Tutti respecto al tema de los hermanos, el tema de la hermandad, ya que el texto también habla de la hermandad. Es el tema principal. Fratelli Tutti es hermanos todos. Siempre voy a estar haciendo alusión a ese texto durante el periodo. Cada cierto tiempo voy a estar interpolando algunos fragmentos de la Fratelli Tutti, además que los foros que vamos a realizar en el aula virtual son sobre la Fratelli Tutti también. Excepto creo que uno de los foros de la paz, uno de los foros que daremos por actividad pastoral, ese sí ya es de otro documento, ¿verdad? Que les voy a mostrar ahí también. Creo que es de la Pacem in Terris, esa parte de la paz. Dice la Fratelli Tutti, escribí a San Francisco de Asís, Fratelli Tutti, ¿verdad? Para dirigirse a todos los hermanos y las hermanas y proponerles una forma de vida con sabor a evangelio. Quiero comentar en la anécdota que el Papa Francisco nos regala en la primera entrada de la Fratelli Tutti. Dice que él tuvo que ir a predicar, obviamente, cerca de Damasco, o a Damasco, mejor dicho, donde estaba el famoso sultán, un sultán musulmán. Entonces, la idea de Francisco era pretender convertir a los musulmanes. Se fue a predicar entonces, en la época esa de las cruzadas y de la invasión árabe a la zona de Palestina o de Israel. ¿Cómo se llama? Llegó él con su humildad ahí vestido como él vestía, ¿verdad? Con el sayal, la tela de sayal, que era una tela muy humilde para aquel momento. Él llegó con sus hermanos con la intención de ir a predicar al sultán, con quien le pudo haber acompañado. Y la idea era pues evangelizar, obviamente, a los musulmanes, pero para poder lograrlo, al primero que tenía que convencer era el sultán. Entonces, por eso atiende y pide obviamente audiencia con él para poder platicar y presentarle el evangelio. Entonces, logra obtener el evangelio. Miren, yo veo ahí a un Francisco muy, ¿cómo se puede decir? Un Francisco muy humilde, pero a la vez vemos a un Francisco también que sabía de diplomacia. Es decir, el hecho que él pudiera llegar hasta el sultán ya era un gran logro para aquel momento, porque no cualquiera se acercaba al sultán. Sin embargo, él logra estar frente a él, le expone su doctrina, le dice por qué es importante verse como hermanos. Quieren llevar este mensaje de hermandad a él, de que los cristianos no odian a los musulmanes y no hay razones para odiarnos unos a otros. Entonces, que procedemos del mismo texto del Antiguo Testamento, ¿verdad? Tanto los ismaelitas, que son de los cuales descienden los musulmanes,
que son los herederos de la progenie también de Abraham, porque Ismael era hijo de Abraham. Y por otro lado, los judíos que heredaron al mundo cristiano, pues la otra parte también de la revelación. Así que somos prácticamente hermanos en la fe también. Lo que pasa es que tenemos al mismo Dios. Los musulmanes tienen el mismo Dios que el cristiano. Alá es el mismo Dios Yahvé. Entonces, no hay muchas diferencias, excepto por algunas razones culturales. Y así poco a poco va queriendo ganarse al sultán en esa predicación para poner a prueba realmente la fe que tiene el cristiano y el grado de entrega y confianza que tiene en el Dios que es el Dios de Jesucristo, prácticamente le reta a los que estaban ahí como consejeros, ¿verdad? Por la parte quizá espiritual del sultán, a poner a prueba la fe que cada uno tenía. Y les dijo de que pusieran un brasero, un montón de brasas, ¿verdad? Y que cada uno caminaría por las brasas y a ver a quién protegía a Dios, para poner a prueba realmente quién andaba predicando el Dios verdadero. Entonces, o mejor dicho, quién andaba predicando el mensaje verdadero. Entonces, ninguno de los consejeros ¿cómo se llama? Del sultán quiso atender al reto de Francisco de Asís. Nadie se atrevía. Y Francisco estaba totalmente decidido, se puso frente a las brasas y cuando estaba a punto de querer cruzar, el sultán le dice que no, que ya no lo haga, que es suficiente prueba para él. El hecho mismo de su intención de querer pasar por la brasa le demuestra el grado de fe que tienen los cristianos y admiraba mucho eso en Francisco. Al final se da un abrazo de hermanos, ¿verdad? Hay muchas pinturas que representan el momento bonito donde un hombre vestido de mendigo, como Francisco, así como ustedes lo ven en esa pintura, llegó a abrazar a un hombre vestido de joyas, a un sultán, y lo abrazó como un hermano, haciéndole ver que se puede, cuando se puede realmente abrazar la hermandad de unos con otros. Y eso es lo que realmente va a volver rico esa introducción que hace el Papa Francisco, ¿verdad? El hecho de enseñar a Francisco como modelo, al mismo San Francisco como modelo, de un cristiano que supo romper las barreras diplomáticas, barreras políticas, barreras culturales, barreras religiosas. Todas las barreras las rompió solo con el simple motivo de llegar con una actitud sincera de hermano a hermano, de ser humano a ser humano. Entonces dice que en Francisco podemos encontrar esa idea, ¿verdad? De cómo dirigirme a todos, ¿verdad? Llevar esa felicidad a todos, ¿verdad? Y él dice, por tanto, que es llevar la vida con sabor a evangelio. Feliz a quien ame al otro, tanto su hermano cuando está lejos de él como cuando está junto a él. Así que aunque tengamos diferencias culturales, religiosas, raciales, políticas, económicas, la hermandad debe ser algo evidente en el género humano, ¿verdad? Y es un llamado que hace la iglesia no solamente a los católicos, es un llamado que hace a católicos, evangélicos y a todos los hombres de buena voluntad también. Eh, pero tenemos un problema, y es un problema que también tenemos que tener muy claro, ¿verdad? Cómo tratar este tipo de circunstancias. Y es el tema de que hay diferentes opiniones políticas en la iglesia. Las opiniones políticas primero tienen que ser puestas bajo la lupa de Cristo. Es decir, Cristo es el modelo a que tenemos que seguir. Pero aún así no dejan de haber opiniones muy diversas. De hecho, es una particularidad de la iglesia, que de repente haya estos desacuerdos. Miren, por ejemplo, en la época de Jesús, cómo los judíos que creían en Dios y Jesús que creía en Dios, tenían dos opiniones muy distintas respecto, por ejemplo, a algo político como el impuesto. Vean, por ejemplo, en este texto bíblico dice que le enviaron a Jesús varios discípulos con unos herodianos para decirle, Maestro, sabemos que eres sincero y que enseñas con toda fidelidad el camino de Dios, sin tener en cuenta la condición de las personas, porque tú no te fijas en la categoría de nadie. Entonces ahí están queriendo como ponerlo a prueba y Jesús sabe que lo quieren poner a prueba. Dinos, ¿qué te parece? ¿Está permitido pagar el impuesto al César? Y Jesús le responde, conociendo la malicia de ellos, le dijo, hipócritas, ¿por qué me tienden una trampa? Muéstrenme la moneda con que pagan el impuesto. Le trajeron una moneda de un denario. Y él les dijo y les preguntó, ¿de quién es esta figura y esta inscripción? Le respondieron, del César. Y Jesús les dijo entonces, den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Entonces, prácticamente con eso, de alguna manera Jesús nos ilumina varias cosas. Podemos interpretar a partir de aquí. Primero, que no dejó de ser un buen ciudadano. ¿Por qué?
porque primero querían ponerlo en mal a nivel político, querían ponerle la zancadilla para que él tropezara y de repente quizás pensaban que iba a negar, no pague impuestos y así tendría una excusa criminal para poder llevarlo a tribunales como un sedicionario, como alguien que promueve la revuelta contra el imperio. Pero Jesús prácticamente les dice, sigan pagando, o sea, no hay ningún problema, pero no se olviden que a Dios también hay que darle. Y en este caso no se refiere tanto al dinero, sino que así como cumplen la voluntad del César, también hay una voluntad superior a la del César que deben cumplir, que es la voluntad de Dios. Por lo cual hay que darle al César lo que según su voluntad es del César y darle a Dios lo que según la voluntad de Dios es de Dios. Entonces, a eso es lo que Jesús se está refiriendo. Entonces, viene Jesús prácticamente nos pone ya un tema bien claro. Si un sistema político nos pone impuestos, hay que pagarlos, aunque no nos guste. De hecho, varias veces llegaron a cobrar el impuesto a Jesús. La otra ocasión que le llevaron a cobrar el impuesto, le dijo a Pedro, a ver Pedro, echa las redes, ¿verdad? Y saca un pescado. Vas a encontrar una moneda dentro de la boca del pescado. Y sacó el pez, ¿verdad? Y le sacó la moneda, una monedita que era, según se cree, era la moneda del sestercio, una moneda que en una de las caras tenía a dos personajes, tenía a un hombre, ¿verdad? Ayudándole a otro hombre. Así que esa moneda en el mundo romano era tenida como símbolo de la solidaridad. Y miren lo que Jesús hizo en ese momento con el impuesto. Cuando le llegaron a cobrar el impuesto, no sé, despreocupadamente saca la monedita, que la encontró así tirada, ¿verdad? Sabía dónde estaba, evidentemente, en la sabiduría que tenía y la da, no solamente por él, la da también por Pedro. Dice, vaya, toma el dinero, toma la moneda y paga mi impuesto y tu impuesto. Entonces Jesús ahí demostró, además de pagar, de cumplir con su deber ciudadano, demostró además solidaridad con Pedro. Y qué bonito que lo hiciera con una moneda también que simbolizaba la solidaridad, el sestercio de la pareja de hombre ayudando a otro hombre. Entonces, esa es la particularidad que también a la luz de la palabra se puede interpretar y también a la luz de la historia, ¿verdad? Miren que Jesús no se equivocaba. En la monedita del denario, ahí estaba la cara del César, ¿verdad? Así que no nos miente el texto bíblico cuando nos dice que la monedita tenía la cara del César, ¿verdad? Mucha gente podría creer que de repente se lo podría haber inventado el siguiente escritor, porque hay gente que cree que la palabra de Dios ha sido manipulada. Creemos que la palabra de Dios no ha sido para nada manipulada. Al contrario, es una fuente de mucha historia, de una historia que otros autores no consideraron, no narraron, y que ellos, los cristianos, sí consideraron y narraron, como la matanza de Herodes, que no aparece en otros escritos históricos, pero en los escritos cristianos se constata que Herodes mandó, en la zona de Galilea al menos, mandó a matar a todos los niños menores de tal edad, para acabar con todos los que obviamente estuvieran bajo la edad más o menos cercana al supuesto rey que había nacido, y evitar que alguien le fuera a quitar el poder a él o a sus hijos. Entonces era evidente que este evento histórico no lo iban a registrar los judíos, porque esa matanza evidentemente dejaba muy mal parado al rey. No le iban a prestar atención, pero los cristianos sí le prestaron atención y no olvidaron ese hecho, por más que quisieran ocultarlo en la política. Eso es importante. Cuando se habla de la Biblia hay que tener mucho cuidado de las suposiciones que hacen. A veces yo no sé de dónde sacan tanta suposición que hacen respecto a la Biblia. Pareciera que no lo... Bueno, en realidad parece realmente que no la han leído bien ni tampoco la han estudiado bien. Se puede corroborar muchas cosas, ¿verdad? Otras no, porque hay cosas que a los judíos no les competía guardar esa memoria, que más bien querían desaparecerla por completo. Así como muy pocos rabinos quizás hablaron de la persona de Jesús. Y hoy en día muy pocos judíos le prestan atención a la persona de Jesús, porque no les conviene saber quién es Jesús, por el tema también religioso. La responsabilidad de la iglesia, ante todo, es de participar en la discusión moral en el mundo, aunque el mundo quiera callar a la iglesia, porque normalmente incluso decía el profeta Miqueas, van a llegar a decirle al profeta, cállate, ¿verdad? No digas eso, ¿verdad? Aplaca ese discurso, ¿por qué tan incendiario? Te van a querer callar, ¿verdad? En el mundo de la gente que pasa cómoda en el tema de la corrupción, van a querer callar tu papel como profeta. Pero como la misma palabra deja claro, ¿verdad? Nadie es profeta en su tierra y por tanto el profeta tiene que seguir. Incluso dice Miqueas en un momento, dice, ¿acaso Dios va a cambiar su juicio solo porque yo cambie mi forma de discurso? Él llega incluso a aludir a eso. Cuando veamos trabajo educativo y social, tocaremos todos esos textos a los cuales estoy haciendo referencia. Y tal vez aquí, de repente, lo vamos a ver en algún momento.
Pero es importante ver la actitud de Miqueas, ¿verdad? De cómo él presenta esta idea de que mucha gente quiere callar la voz del profeta y así también hoy en día la voz de la iglesia ante temas políticos, morales, científicos, ¿verdad? Queriendo arrinconar a la iglesia en la sacristía, ¿verdad? Como cuando le dicen al cura, le dicen al sacerdote, usted dedíquese a la sacristía, le dicen despectivamente al ministro. Cuando se quiere meter en temas de política, los políticos o los diputados salen a los medios de comunicación a recomendarle a los pastores o a la iglesia misma católica a que se dediquen al púlpito y se dediquen a la sacristía. Que hay gente que se mete en temas de política. Porque ellos quieren que prácticamente que no haya jueces sobre ellos. Y la iglesia, al hacer la denuncia pública de lo que ocurre, obviamente se convierte en un juez moral para toda la sociedad. Entonces, es responsabilidad de todos poder participar de esta discusión moral. Aunque a veces esto puede levantar ciertas desavenencias, ciertos desacuerdos entre los miembros. Todos al final, si nos dejamos guiar por la luz de la fe, la luz de la palabra y la luz del magisterio, vamos a terminar desembocando en la verdad, que eso es lo que estamos cuidando cuando enseñamos, por ejemplo, doctrina social, que todos tengamos un mismo sentir desde el punto de vista del cristianismo. Y por eso se enseña doctrina social en todos lados. Y es mandato de los papas que la doctrina social se enseña en todos los institutos e instituciones de la iglesia, grupos juveniles, grupos de movimientos de laicos, pastorales diferentes, casas de educación primaria, secundaria, terciaria, o mejor dicho, universidad de pregrado y posgrado, ¿verdad? En todos los lugares donde haya catolicismo, tiene que enseñarse la doctrina social por mandato de la iglesia. Por eso es que se ha incluido esta asignatura también. Si no, no sería católica, ¿verdad? Si realmente no enseña doctrina católica en un punto, no sería católica. Aquí hay dos clases que enseñan doctrina. Una es doctrina más que todo enfocada a la Biblia y a la espiritualidad, que es el hombre frente a la vida, y esta que está enfocada siempre desde la espiritualidad y siempre desde la Biblia, pero a la cuestión social, ¿verdad? Que es lo que tratamos de ver en esta asignatura. Es doloroso cuando ocurre, por ejemplo, esto. Aquí les presento un caso de una pelea que hubo entre obispos, ¿verdad? Ahí aparecen diferentes títulos de esa supuesta pelea que hubo entre Monseñor Rogelio Livieres y Monseñor Cuquejo. Primero, dice Monseñor Livieres, no voy a echarle leña al fuego. Después, Monseñor Livieres acepta reunirse con el Monseñor Cuquejo para pedirle disculpas porque de repente se le salió a decir unas cosas fuera de orden. Y después se reúnen tras la polémica y llegan a un común acuerdo. Eso ha ocurrido a lo largo de toda la historia de la iglesia. Si hasta entre los mismos apóstoles no se ponían de acuerdo, chicos. Ahí miran ¿cómo se llama? Algunos apóstoles muy prudentes, otros más, ¿cómo se puede decir? Arriesgados como Pedrito, pidiéndole a Jesús que mande a llamar fuego del cielo para acabar con una ciudad. Se imaginan a los demás como diciendo, este Pedro, ¿verdad? O sea, claramente había división. Pablo también habló que en las comunidades había también a veces divisiones. Él dice disensiones, divisiones y habla también de riñas. Puede haber incluso en la comunidad alguna que otra discusión o riña. Pero el mensaje de la palabra nos llama a que en medio de esas diferencias tenemos que reunirnos como hermanos, pedirnos disculpas, que eso fue lo bonito de la noticia, que Monseñor Livieres está dispuesto, ¿verdad?, a pedirle disculpas a Monseñor Cuquejo, ¿verdad? Y al final se reúnen tras la polémica. Que eso es algo normal. Como hermanos en la familia, a veces nos peleamos, o padres entre hijos, pero lo importante es el perdón, que el perdón no puede omitirse, no puede quedarse así en pelea. Tenemos que restaurar, obviamente, lo que hemos hecho o hemos dicho. Entonces, entendamos una cosa. Primero, entendamos que cuando alguien públicamente dice algo, si no lo hace de manera oficial, a través de un documento, por ejemplo, pontificio, a través de una carta de exhortación apostólica, a través de una carta encíclica, a través de un documento conclusivo de un sínodo, o un documento posinodal, como se le llama, o un documento conclusivo de un concilio, no se puede afirmar que la iglesia ha dicho. Tengamos ese cuidado. Si un obispo o sacerdote llega a decir algo que es su opinión personal sobre un tema particular, él intentará, en la medida de lo posible, hablar desde la fe y desde la doctrina. Hará lo posible. Pero si vemos que se excedió, que dijo cosas que nada que ver con la doctrina cristiana católica, hasta los mismos católicos a veces nos terminamos asombrando. Que de repente venga, como en la época de El Salvador, ¿verdad? Cuando Monseñor Romero estuvo, que había un sacerdote que incluso agarraron las armas para luchar con el pueblo a punta de arma. Entonces, obviamente, ahí hasta Monseñor Romero terminó regañando mucho de estos sacerdotes. Ustedes lo van a ver en la famosa película de Monseñor Romero, ¿verdad? Porque se excedieron, se fueron por otro lado que nada que ver con la doctrina.
Entonces, ojo, no vayamos a creer que porque un sacerdote tuvo una opinión o una postura, esa era la opinión de la iglesia. No, esa era la opinión de uno de los miembros de la iglesia, pero no es la doctrina ni la enseñanza general de la iglesia. No siempre será así, ¿verdad? Si la enseñanza del sacerdote es congruente con lo que el magisterio ha dicho, eso sí es enseñanza de la iglesia. Y cuando hace algo excesivo, que no está constatado en ningún documento de la iglesia, eso no puede ser considerado doctrina de la iglesia. Tengamos ese cuidado, ¿verdad? Ahí tienen, por ejemplo, a un sacerdote en México que se hizo popular porque en la fiesta, en la misa de celebración con niños, ¿verdad? Para hacer el rito de aspersión, para poder echarle agua bendita a los niños, recordando el bautismo, ¿verdad? Como un signo penitencial para restaurar, obviamente, la vida espiritual. En vez de echarle con el hisopo, agarró una pistola de agua y empezó a dispararle agua bendita con una pistola de agua. Ese fue un exceso. Claramente eso jamás lo van a encontrar en ningún ritual, ningún escrito de la iglesia. Y eso es algo escandaloso más bien, que los mismos católicos que lo vemos, que estamos formados y conocemos la doctrina, decimos, ¿qué le pasa a este sacerdote? Entonces hay cosas que van a llegar a ser, digamos, algunos de ellos, sea por la madurez, la falta de madurez, sea porque se sienten intocables y creen que nadie se va a dar cuenta nunca, hacen a veces cosas que nada que ver con la doctrina. Entonces, tengamos ese cuidado. La responsabilidad de la iglesia es estar de acuerdo, ¿verdad?, con toda la información que la iglesia ha mantenido en función también de un recto juicio moral, que es lo que normalmente encontraremos en los documentos de la iglesia. Cuando ustedes tengan la oportunidad de ir leyendo cada encíclica, cuando hagan las tareas, cuando leamos para consulta cada encíclica, verán que el contenido de la encíclica es altamente moral, es decir, es un escrito completamente lleno de eticidad, escrito ético, porque y también que está dotado de una gran cantidad de valores evangélicos. Entonces, se darán cuenta que el escrito dice cosas bellísimas sobre cómo debe ser la sociedad, cómo debe ser el hombre, cómo debe ser la iglesia, cómo debe ser la política, el Estado, cosas maravillosas de cómo tendría que ser. Más bien pareciera que cada carta apostólica, cada carta encíclica, cada documento postsinodal y postconciliar, pareciera que están obviamente hablando muy utópicamente, porque realmente la utopía es la perfección. Y la perfección es lo que Dios quiere que vivamos. Quiere Dios que seamos perfectos, que vivamos en santidad. Y por eso es que la iglesia pone la valla, ¿verdad?, muy en alto. La barda, pone la barda muy en alto. El que quiera saltar como Dios quiere que saltemos, tiene que saltar con un gran esfuerzo y sacrificio, ¿verdad? Porque realmente la barda para vivir en santidad es bastante alta. No es muy deportiva la situación. Hay solamente gente campeonísima en cumplir la voluntad de Dios podrá agradar a Dios. Entonces es importante que la iglesia también mantenga esa barda bien alta para que aquel que quiera correr conforme a la visión del cristianismo, ¿verdad?, y la recta doctrina, lo haga como tiene que ser, en la recta doctrina. Las aparentes desavenencias, dice la doctrina social en el compendio, eh, surgen del siguiente postulado. Quizá es que un obispo o un sacerdote no tenía la misma información que otro. Imagínense que de repente a un obispo le hicieron creer que algo era cierto. Vale, les pongo algo. Imagínense que yo soy un obispo, ¿verdad? De hecho, aquí tengo mi cosita que por el calor me la había quitado, ¿verdad? Imagínense que yo fuera un obispo, que tuviera una cruz así como obispo. Y de repente llegara y me dijera un católico en el cual yo pienso que me va a hablar con la verdad. Y un católico me dice, fíjese, monseñor, que me contaron, ¿verdad? Me digo con un chimo, pues, me digo con un chimo y me dice, fíjese, monseñor, que me contaron que tal político, ¿verdad? Está prácticamente protegiendo una empresa que negocia obviamente con el Estado y se está robando, digamos, el dinero que iba para la inversión de las escuelas de la localidad, ¿verdad? Y ese político le está dando tanto dinero a tal persona aquí en la localidad. Y todo el mundo ya sabe esto, ¿verdad? Y nadie dice nada. Entonces, de repente el obispo quizá por un ardor evangélico, por el llamado moral, a veces siente que tiene que hacer una alusión al respecto. Y de repente se para en el púlpito y empieza a hablar del escándalo, sin señalar a nadie de manera directa, pero habla del escándalo, ¿verdad? Y después resulta que quizá era falso, o quizá era una habladuría o un rumor. Entonces, a veces se corre ese peligro. Claramente la iglesia por eso ha sido hoy en día mucho más cuidadosa que antes. ¿Por qué? Porque los pastores, los sacerdotes y presbíteros y diáconos, y sobre todo los que andan predicando, obispos y sacerdotes, fueron demasiado, al principio, fueron demasiado inocentes, ingenuos,
y confiaron a veces en supuestos testigos que le llegaban con datos diciéndole que tal cosa era cierta. A veces incluso gente que trabaja para el mismo gobierno filtra cosas y le informan algo a los obispos y llegan a decir algo que de repente no era cierto. Y ellos confiando en que aquel supuesto católico les dijo una verdad, entonces por eso es que se atrevió a hablar en función del bien moral. Y por eso también a veces diciendo cosas que nada que ver. Entonces, hoy en día, más bien, la iglesia ha sido muy prudente y antes de salir a decir algo, lo corroboran muy bien. Tratan de investigarlo a fondo, por eso se tardan muchísimo porque tienen que hacer todo un trabajo más que periodístico, un trabajo prácticamente casi forense de la cultura o política nacional para poder realmente dar una opinión realmente justa, menos arriesgada, ¿verdad? Y que también no esté sesgada por ningún apasionamiento. Entonces, eso es importante entender que es mejor que la iglesia se tarde en dar una opinión a que sea reaccionaria a cada momento. Sin embargo, la prudencia siempre ha sido un estandarte ante la cuestión social. La iglesia ha tratado de ir protegiendo la prudencia. En el caso, por ejemplo, de Monseñor Romero, ustedes verán cómo en la película, ¿verdad? Y también lo que se cuenta de él en las biografías más oficiales de él, dicen que en algún momento los obispos le pedían a él que tuviera mucho cuidado con lo que decía en el púlpito, cuando estaba predicando durante las homilías. Y porque les parecía que de repente su forma de predicación era un poco incendiaria y le pedían que tuviera mucho cuidado con lo que decía. Sobre todo porque algunos de ellos, de estos obispos, también tenían ciertas relaciones diplomáticas con fuerzas del Estado. Por ejemplo, había un obispo que era el capellán de las Fuerzas Armadas de El Salvador. Es decir, era el que celebraba las misas para los soldados. Y a él, por el servicio que prestaba, llevando la palabra de Dios a los soldados y predicando y llevando la misa, hasta medallas le habían regalado y todo eso. Y según como en la película lo presentan, parecía más militar que obispo. Entonces, cuando empieza a ver que él está atacando al gobierno, el obispo empieza también a ponerse en contra de Monseñor Romero. Porque obviamente pareciera que está en contra del sistema, que más bien él ha estado ahí bendiciendo con las misas. Entonces, Monseñor Romero no le interesaba realmente esa parte. Él sabía muy bien que la justicia social exigía hablar en función de los que eran desaparecidos, que eran explotados, que eran privados de su libertad, muchos presos políticos. Entonces, él obviamente tuvo que salir adelante a defender todo ese tipo, a denunciar todo ese tipo de situaciones. Y no todos los obispos estuvieron de su lado, ¿verdad? Algunos incluso lo fueron a poner en mal allá al Vaticano y le llevaron al Santo Padre mala información de quién era Monseñor Romero. Le hicieron creer que Monseñor Romero era una especie de obispo guerrillero, así lo etiquetaban prácticamente. Y los periódicos nacionales, sobre todo los de izquierda, terminaron generando la noticia de que Monseñor Romero como que estaba endemoniado, decían ellos. Monseñor Romero está endemoniado. Piden exorcismo para Monseñor Romero, decían los periódicos, como el periódico La Opinión, que era un periódico de izquierda ahí en El Salvador, una revista de izquierda. Entonces, ese tipo de noticias salían. Uno a veces se pregunta, ¿y qué tal que en el futuro, después de todo lo que han dicho del señor cardenal de aquí de Honduras, qué tal que en el futuro la historia haga un repaso de lo que realmente hizo o no hizo cardenal y al final se determine que no tuvo ningún tipo de implicación? Y toda la crítica que se generó por medios de izquierda, que son los que han estado constantemente ensuciando el nombre del cardenal, y ahí están haciendo exactamente lo mismo que hicieron los de izquierda allá en El Salvador con Monseñor Romero. Yo no digo que sea exactamente igual que Monseñor Romero, ¿verdad? No digo que sea exactamente igual, porque al menos el discurso del cardenal no es tan incendiario como se supone que eran, como se supone y acusaban que era las homilías de Monseñor Romero, porque vivimos en una época muy distinta a la de El Salvador, ¿verdad? Aquí todavía hay desaparecidos, pero no es tanta masacre como se miraba en aquel momento, en los años 70 y 80. Entonces, por ese motivo, miren que hubo una comunidad donde lograron matar a casi 600,000 campesinos. Es decir, extinguieron toda una aldea, pues, toda una aldea. Busquen, por ejemplo, la matanza o masacre de ¿cómo se llama esto? Ay, de los, es que se me viene la palabra chocoyo, no sé por qué, de los coyoles, coyolito, la masacre del coyolito, aquí se me venía chocoyo a la cabeza. Busquen la masacre del coyolito, del Salvador, y vean cuánta gente fue asesinada por las Fuerzas Armadas del Salvador. Entonces, ese es el tipo de ambiente que vivía Monseñor Romero. Eso fue creo que en el 86, 80, 86 aproximadamente.
Y entonces José Romero vio todo eso también. Y eso es lo que él denunciaba. Entonces no hemos tenido ese tipo de masacres aquí en Honduras, por lo cual los discursos de Cardenal y los demás obispos son un poco menos obviamente incisivos. Pero puede ser que la prensa sea idéntica a la de aquel momento, donde estén constantemente ensuciando la memoria de alguien que apenas conocen, porque ese es el primer principio, que a veces lo juzgan por lo que a veces ha salido de su boca, ¿verdad? Pero no lo conocen a ciencia cierta, no han tratado con él, no saben tal vez la calidad de persona que puede ser, porque a nivel internacional el cardenal tiene otra fama. A nivel internacional, el cardenal ha sido muy servicial, estuvo como secretario de la Conferencia Episcopal Latinoamericana, estuvo como presidente de la Conferencia Episcopal Latinoamericana, ha sido llamado por el Papa Francisco para estar como mano derecha en el ordenamiento de la curia del Vaticano. O sea, por algo está en esos puestos, no solamente porque lo que la gente supone, ¿verdad? El Vaticano se cuida muy bien, no va a llamar rápidamente a cualquiera que tenga una mala fama a ponerlo en cargos tan importantes. Entonces, ojo que a veces la prensa hace un papel también muy sucio, muy sucio, ¿verdad? Y es importante aprender a depurar eso, porque históricamente después, ¿verdad? Muchos son culpables de haber apoyado ese tipo de periodismo, ese tipo de noticias contra miembros de la iglesia también. Por eso es mejor tener prudencia ante la situación, ¿verdad? Si yo no he estado empapado del asunto, mejor me dedico a callar. Si yo no soy partícipe del momento, si no fui testigo ocular de lo que realmente pasó. Juzgaron al señor cardenal solo por algo que dijo ante los medios de comunicación y fue algo que fue ordenado por toda la conferencia episcopal. El famoso comunicado del año 2009, que fue por el cual todo el mundo empezó a detestar al señor cardenal, eso que él leyó no era su voluntad, era la voluntad de él y de todos los obispos de Honduras. Es decir, era la voz de la iglesia hablando en ese momento, llamando a la cordura, llamando a detener la masacre, llamando a detener los atentados. Y también el consejo que le dio al final fue un consejo muy lógico. Le dijo al señor presidente Manuel Zelaya Rosales, hermano Manuel Zelaya, le dice, tiene que pensar realmente si volver ahorita en este momento a Honduras no va a desatar un derramamiento de sangre. Si yo hubiera sido cardenal, yo le habría dicho exactamente lo mismo a Manuel Zelaya. ¿Y qué fue lo que pasó cuando intentó entrar a Tocontín? No mataron a una persona, a Isis Obed. Lo que le dijo al cardenal se cumplió. Cuando él intentó entrar a la fuerza por Tocontín, la gente se aglutinó, llegaron las Fuerzas Armadas y mataron a una persona, a Isis Obed. Entonces, no era algo absurdo lo que le dijo el cardenal, le dijo algo muy cierto, que si él venía, el pueblo iba a intentar defenderlo contra las Fuerzas Armadas. Y ya sabemos que las Fuerzas Armadas en ese momento, ¿verdad? Iban a hacer lo que tenían que hacer, matar, si era tocaba que matar, porque estaban bajo órdenes de cuidar todo lo que fuera bienes privados, como el Tocontín, ¿verdad? Que es un bien público, es un aeropuerto prácticamente nacional. Y obviamente es un bien del Estado, entonces tenían que ir a proteger esa zona. Y si alguien pretendía romper la malla del ciclón, había que detenerlo. A veces a palazos, a veces a disparos de goma, y como ha pasado, esta gente no se ha medido hasta balas vivas. Pero esa lógica del cardenal cuando advirtió eso a Manuel Zelaya no era prometiéndole el derramamiento de sangre, era advirtiéndole la consecuencia lógica de lo que viene cuando el pueblo se enfrenta a las Fuerzas Armadas, porque no lo hemos visto una, sino muchas veces a lo largo de la historia de Latinoamérica. Y cuando el pueblo se enfrenta por una causa ante las Fuerzas Armadas, el que sale perdiendo es el pueblo. Así que lo que le dijo no era un error. Pero la gente empezó a decir, ay, le está prometiendo a Mercelaya que lo van a matar. No fue eso lo que dijo el cardenal. La gente se excedió porque los medios de comunicación de ese momento, como el canal este que después traicionó a Mercelaya, que es el programa de Edras Amado López, se dedicó a tirar tierra y a repetir repetitivamente hasta el cansancio, generando náusea contra el cardenal, repitiendo la frase de la supuesta promesa de derramamiento de sangre, sacando de contexto lo que realmente dijo. Cualquier persona con 3 dedos de frente se daría cuenta que la advertencia que le hizo fue una advertencia lógica. Fue decirle, ahorita no es el momento, va a tener que retornar. O sea, prácticamente lo que estaba diciendo es, va a tener que retornar, pero piense si ahorita es el momento oportuno. Si no va a no va a generar un derramamiento de sangre aquí, porque la gente está muy alterada. Las Fuerzas Armadas están con unas órdenes particulares. Entonces, obviamente, eso no va a traer una buena consecuencia. Mercelaya no hizo oído a lo que le advirtió el cardenal a través de ese comunicado y a las Fuerzas Armadas también que se les hizo llamado de un cese al fuego, de acabar con esa opresión. Vuelvan a leer el discurso del año 2009,
Vuelvan a leer ese comunicado, ahora con cabeza fría, y piensen si lo que dijo en ese momento en la conferencia episcopal no era realmente lo lógico que había que hacer, de llamar a una comisión, esperar que llegara una comisión para que Miguel Zelaya pudiera venir ya con mayor seguridad, que entrara en el proceso de un juicio político para ver si realmente era culpable o no culpable de lo que se le acusaba. Eso era lo lógico, lo que tenía que pasar, ¿verdad? Pero sin embargo, ¿verdad? Aquel quiso entrar a la fuerza, provocó lo que provocó, entró el desastre a Honduras porque se metió a la fuerza, apareció metido allá en el lugar de la embajada de Brasil, ¿verdad? Y la gente empezó a luchar por él. Y lo que provocó eso fue el enfrentamiento de las Fuerzas Armadas con la gente y mucha gente murió por enfrentarse con las Fuerzas Armadas. Lo que el cardenal dijo se cumplió porque eso era lógico que iba a ocurrir. Porque en Honduras las Fuerzas Armadas son a veces como bestias. A veces cumplen un papel por órdenes ciegas, ¿verdad? Porque alguien les manda hacer esas órdenes y no fue el cardenal quien les dio la orden, fueron los políticos mismos. Son los políticos los que dan la orden de mandar a aplacar una manifestación. Entonces no pueden venir a echarle los muertitos de los políticos a la iglesia, porque eso es algo absurdo. El cardenal no tiene ninguna potestad sobre las Fuerzas Armadas. Fue el Congreso Nacional, fueron todos los políticos que estaban ahí. Ajá, y empiezan a culpar también al cardenal y solamente al cardenal se fija, empiezan a culpar al cardenal como que él tuvo la culpa del golpe de Estado. Si el golpe de Estado lo realizaron los políticos del mismo partido de Mercelaya, los mismos partidos liberal, ellos son los que generaron el golpe de Estado. Entonces no es posible que el cardenal estuviera a favor del golpe de Estado porque si los liberales lo llevaron a cabo, y más bien han dicho que el cardenal parece que tiene tendencias más bien nacionalistas, entonces no es lógico que un nacionalista más bien se ponga a favor de lo que los liberales quieren hacer, para perpetuarse los mismos liberales en el poder. Entonces no tiene ni sentido lo que han dicho. Por lo cual digo yo, a veces el juicio de la gente es muy apresurado y se presta a la desinformación, ¿verdad? A no ver con cabeza fría los hechos y a saber realmente de definir las responsabilidades reales de cada uno, para que realmente aprendamos a juzgar la cuestión social como tiene que ser, con la verdad en la mano, con la justicia en la boca, y que de alguna manera, obviamente, podamos, y digo la verdad en la mano, porque la verdad en la mano, pues es la palabra de Dios, ¿verdad? Y la justicia en la boca es lo que logramos decir a partir de lo que la palabra inculca en nosotros. Un buen cristiano sabría hacer un buen análisis de lo que realmente ocurrió ese año, porque la verdad le ayudaría a discernir lo que realmente ocurrió y se daría cuenta de lo mismo que yo creo estar, yo siento estar en la verdad en lo que digo, cuando digo que mucha gente tergiversó las palabras del cardenal, que mancharon su honor por mucho tiempo hasta que lo convirtieron en una especie de meme, ¿verdad? Lo han convertido, le han cambiado hasta el título, ya no le dicen cardenal, le ponen un apodo grotesco, porque la gente es así, y la gente del Partido de Libertad y Refundación, que es gente del Partido Socialista, que mucha de esa gente que está en la cúpula, no la gente de las bases, la gente de la cúpula, mucha de esa gente es atea, mucha de esa gente ni siquiera va a la iglesia, ¿verdad? Por tanto, viven en un socialismo trasnochado, muy evidente. Obviamente van a estar en contra de la iglesia, porque el marxismo por herencia ha sido siempre ateo, el marxismo por herencia. Y ahí doña Patricia Rodas, mano derecha de Mel Zelaya, es la socialista a raíz, al grado que se fue a refugiar a Cuba. Allá estuvo refugiada. Y ella es la que ha estado detrás de la ideología socialista, detrás del Partido de Libertad y Refundación, ¿verdad? Hasta que logró retornar a Honduras después de su autoexilio, porque ella se autoexilió allá con Cuba. Entonces, es evidente, ella misma dijo ante los canales de cubanos que su padre era socialista, que es Modesto Rodas Alvarado, y ella se formó en las bases del socialismo también. Cuando aquí muchas veces negó que no era socialista. Aquí lo negó. Pero cuando se fue allá sí se fue a dar color de socialista. Se quitó la máscara por fin, entonces. Hay mucha gente hipócrita también que guardaba muchos de estos sentimientos antirreligiosos y buscaron un chivo expiatorio y agarraron lamentablemente al obispo de Honduras para echarle a él todos los trapitos, ¿verdad? Sin tomar ellos también parte de la responsabilidad. Los muertos que hubo en ese golpe de Estado también son culpa de Mer Zelaya por su necesidad de entrar a la fuerza y no por los medios normales que tenía que haber entrado. Si él quería volver, tenía que llamar a una comisión internacional para que le hicieran el juicio político en Honduras y estuvieran vigilantes de que fuera justo para discernir realmente cuáles eran sus responsabilidades y si había que regresar al poder, se regresaba al poder y si no, pues a juicio político y a pagar las consecuencias de sus actos. Pero él no, él quiso siempre ser autoritarista en eso y por eso se generó toda la cantidad de enfrentamiento del pueblo. Él también tiene responsabilidad, pero no le gusta reconocer su propia responsabilidad.
Dime. Terminamos aquí. Aquí te vamos a quedar. Licenciado, me voy a retirar Sí, ya, porque sí. está lloviendo aquí donde vivo Sí, y aquí está tronando bien terminamos. feo. Gracias por haber venido, chicos. Nos vemos el día de mañana. Pasen feliz noche. Dime. Fíjese que yo entré un poquito tarde porque se había ido la energía en mi pueblo. Yo le dije a una compañera, pero al final como a las 16 entré. Henry Morales. Henry Morales, permíteme. Sí, me dijeron que algunos tenían problemas de energía. Sí, Buenas ay, noches, disculpe, Lick. Oscar. Buenas noches. Yo también, fíjese que entré tarde porque no tenía energía. Juliet Nicole. Ok. Henry Miguel Morales, él te había puesto la letra E. Y ahora Juliet. Nicole. Listo, Juliet, no te preocupes. Buenas noches, Muchas licenciado. Buenas noches. Michael Romero también. Michael, vamos a ver. Michael. Por esta semana que estamos adaptándonos está bien. No hay problema. ¿Quién más? Nadie más. Buenas noches, Lick. Buenas noches. Nos vemos.